Perfecto. This call is now being recorded. Vámonos con la segunda pantalla. Listo. Bueno, pues en lo que entran tus compañeros, vamos a iniciar. De cualquier forma, voy a estar aquí monitoreando. Pues bueno, en la clase pasada estuvimos platicando acerca de el sistema nervioso. Hablamos de varias consideraciones importantes. Hola Pau, buenas tardes, dentro del sistema nervioso. Y una de ellas era precisamente la organización estructural que tenía el sistema nervioso, ¿no? Pues prácticamente era prácticamente como un sistema que estaba dividido o subdividido en regiones de la parte superior a la parte inferior, teniendo en cuenta que tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, haciendo referencia a esto, pues vamos a recapitular un poquito antes de iniciar con el sistema respiratorio, digo, con el sistema circulatorio, ¿sí? Este ya lo vimos, déjenme bajo a donde vamos. Ay, creo que me adelanté mucho. Sistema nervioso, aquí está. Sí, estábamos analizando esto. Déjenme rápidamente paso las diapositivas de lo que analizamos la clase pasada, que fue sistema nervioso. Dijimos que estaba el central, el periférico, que hay una serie de sistemas que conectan al central, que son pues los pares craneales de los nervios, ¿sí? Que hay 31 craneales y 31 espinales. Hablamos acerca del sistema nervioso periférico, todas sus características, de las cuestiones somáticas, de la acción simpática y parasimpática, ¿sí? Siendo control y no control. Platicamos de cómo cada uno de ellos regulan las emociones. Por ahí también inclusive vimos un video muy parecido a este, donde nos describían cada uno de los componentes del sistema nervioso, del encéfalo, en este caso el sistema nervioso central, ¿sí? Platicamos todo esto acerca de cómo era pues cada uno de estos, ¿no? Hablamos de la médula y que mucha gente la confundía, la médula espinal la confundía con la columna vertebral y decíamos que aquí radicaba esta cuestión, que efectivamente la médula se encuentra en la columna, pero es distinta, ¿no? Una cosa es la columna vertebral y otra cosa es la médula. Y aquí está, en amarillito vemos la médula y en estado óseo, pues la columna como tal. Entonces platicamos todas estas cuestiones en la clase pasada. Como hace 15 días, por eso los estoy más o menos centrando nuevamente. Hablamos del cerebelo, que es una de las segundas partes más grandes del sistema nervioso central, que se encarga pues de controlar precisamente el, la cuestión del equilibrio, ¿no? Todas estas cuestiones, pues prácticamente de la estabilidad, ¿sí? Es parte del cerebelo. Y este se ve afectado sobre todo cuando tomamos alcohol, ¿sí? Por ahí eso también lo platicamos, ¿sí? Mantiene también la postura erguida, también nos permite saber cuándo vamos hacia adelante y hacia atrás. Todas estas cuestiones musculares y de movimiento que controla, ¿sí? Hablamos del diencéfalo, del tronco encefálico o puente de Barolio, ¿sí? Que era la protuberancia anular, que es esta, y que conectaba con el encéfalo y el diencéfalo, y que el bulbo raquídeo estaba literalmente como puente de conexión entre la médula. Hablamos del tálamo, sus características. ¿Qué más hablamos en el siguiente? Hipotálamo y de su sistema de control hormonal. Hablamos de las regiones del cerebro, del sistema de la materia gris, de la materia blanca, ¿sí? Hablamos del derecho y del izquierdo, los hemisferios, que les dije que ya esto de que cada uno tiene estas cuestiones emocionales ya se está descartando, pero bueno, aún se considera dentro de la teoría. ¿Y qué más por aquí? Ah, de cómo los lóbulos controlaban las emociones y algunas acciones del cuerpo humano, que el lóbulo frontal hablaba de control de idioma, memoria, movimiento, el parietal lenguaje, sabor, olor, el occipital visión, color, y que era el que hacía que viéramos como vemos, ¿no? Porque en realidad era como una lente. Si tú agarras una lente, ves a una persona al revés.
En el caso de nosotros, gracias al occipital, lo vemos con la forma que estamos acostumbrados. Sí, célula, ¿qué más? Vimos esto rápidamente, hablamos de las neuronas y la neuroglia, describimos cada uno de estos elementos, que eran los astrocitos, que eran pues prácticamente de sostén de las neuronas, los oligodendrocitos, que se encargaban de formar las vainas de mielina junto con las células de Schwann. Hablamos también de la microglia, que prácticamente son las células de nutrición, y son estos astrocitos, los oligodendrocitos y demás. ¿Sí? Todo esto lo vimos la clase pasada, solo para que vuelvan a recuperar la información que estábamos pues prácticamente revisando. ¿Sí? Ahí está, hablamos de sinapsis y todas sus conexiones. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Dijimos que el sistema nervioso nos permitía tener irritabilidad, excitabilidad, conductibilidad, transmisibilidad, plasticidad y demás. Y hablamos que las neuronas se clasificaban con base a su función, sensitivas, motoras, eferentes y demás. Y ahora sí, bueno, antes de entrar a nuestro sistema circulatorio, les dejé por ahí alguna actividad para era, era una actividad en equipo que tenían que completar un formulario de funciones del sistema nervioso, pero ya vi y no lo terminaron. Entonces, muy mal, chicos, tienen tachita. No, por ahí vi que alguien sí puso algunas cosas, pero me dio mucha risa de cómo contestaron, que son bien poquiteros. Ponían bien poquito de las funciones del sistema nervioso. Recibir, procesar y regular, y ya. Pero bueno, recuerden que entre más explícita sea su respuesta, pues más posibilidades tienen de aprender. Creo que el único que puso bastante texto fue José. Él sí vi que estaba poniendo ahí más cosas, pero los demás se quedaron cortos. Y bueno, creo que por ahí algunos no alcanzaron a hacerlo. No importa, chicos. Para eso estamos aquí, para guiarlos y facilitarles el aprendizaje. Entonces, su profe es bien buena onda y ya tiene contestadas esas preguntas, ¿no? Aquí están las funciones del sistema nervioso. Esa fue la primera pregunta. Sí, aquí están las tres funciones primordiales: sensorial, integradora y efectora. Aquí está cómo está formado el sistema nervioso y demás. Entonces, las respuestas de esas preguntas se las voy a dejar ahí en el Classroom para que las tengan y las puedan contestar y las puedan estudiar. Esto literalmente ya cuenta como una guía del sistema nervioso. Y bueno, ya cuando hagamos evaluación, pues voy a poner preguntas de ahí, ¿sale? No sé si sus demás profesores les dijeron, yo creo que sí, que les van a hacer una evaluación parcial. En nuestro caso, nosotros como las hemos estado haciendo consecutivamente, no se preocupe, nosotros solamente vamos a seguir con el ritmo que tenemos de cuestionarios individuales por sistemas, porque es mucho material. Entonces, nosotros dentro de 8 días no tendremos examen como tal, pero sí tendremos evaluación tal vez del sistema nervioso y del sistema circulatorio, que es el que nos toca ver, porque del digestivo creo que ya hicimos. Entonces, bueno, nada más los sistemas que nos falten serían los que estaremos repasando, ¿sí? Nosotros no vamos a tener uno como tal. Y en biología ya tenemos uno general, que por cierto, me falta todavía Ana de contestarlo y yo de mandarle el link, y Sofi, pero Sofi no ha llegado, ¿sale? Creo que eran los únicos que faltaban. Muy bien, pues bueno, una vez terminado este speech, chicos, les voy a platicar del sistema nervioso, del sistema circulatorio, ¿sale? Entonces aquí ya están contestados, se me pone a estudiar de aquí. De aquí voy a sacar las preguntas del examen del sistema nervioso, ¿sale? O del cuestionario, como lo quieran llamar. Entonces, para que de ahí se pongan a estudiar. Dejen, conecto mi tableta digital, porque voy a ocupar escribir seguramente. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, chicos, vamos a hacer una lluvia de ideas primero. ¿Qué conocen acerca del sistema circulatorio? Platíquenme lo que se les ocurra. ¿Cuáles son las funciones del sistema circulatorio? A ver, Ana me preguntó, dice, también hasta hoy es el otro cuestionario, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. De todos modos queda abierto, pero sí tratan de ya terminarlo. ¿Sale? Ok, a ver, por ahí. ¿Qué recuperamos del sistema circulatorio? ¿Para qué sirve el sistema circulatorio?
A ver, ¿quién quiere aportarme? Si quieren por el chat o si quieren activar el micrófono, como gusten. Vamos a hacer una lluvia de ideas antes de entrar a la explicación general. ¿Quién compone el sistema circulatorio? ¿O para qué sirve? Número uno, ¿cuál es la función del sistema circulatorio? A ver por ahí. Transporta sustancias, entonces es un medio o un sistema de transporte. Déjenme escribir bien. Transporte. ¿Quién más por ahí? José, ¿qué te acuerdas del sistema circulatorio? Lo que te acuerdes, ¿para qué sirve? ¿Qué tiene? A ver, pongan una idea cada quien. Temperatura. Lo que se acuerden, sin problema. Dice Ana, transporta, regula. ¿Qué más? ¿Quién lo constituye? La sangre. Transporta, regula la temperatura. También tiene que ver con el sistema respiratorio, porque se encarga de la oxigenación. ¿Sí se acuerdan? Dice, Pau sirve para mover dentro del organismo elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. Exactamente. También tiene que ver entonces con los procesos digestivos. De hecho, este es bien integrativo. Bueno, todos, pero este es muy integrativo porque ya estamos hablando aquí en oxigenación y absorción de nutrientes. Estamos hablando del sistema respiratorio y del sistema digestivo. ¿Sale? ¿Qué más puede hacer este? Vamos, transporte, temperatura, sangre, oxígeno, digestivo. ¿Qué más será? ¿Qué más nos puede aportar este? Déjenme, antes de entrar a las diapositivas, quiero hacer la lluvia de ideas. Por eso, vamos por otro elemento. 6. Transporta, regula temperatura, oxigena, digiere y también tiene que ver con la excreción de sustancias. Sí, también limpia. Vamos a poner detoxificación. Detoxificación, que es detoxificar. Sí, que es prácticamente eliminar de mi cuerpo lo que no necesito y con eso, pues se une con el sistema renal. ¿Qué más hace este? Uno bien importante, nos da una característica única que es el tipo de sangre, ¿no? O sea, todos tenemos tipo de sangre distinto. Por ejemplo, yo soy A positivo. Tengo por aquí entre mis alumnos algún A negativo o alguna persona que tenga otro tipo. Ah, Ana, eres B positivo. Ahorita al final de la clase vamos a hablar de los grupos sanguíneos y sus características. Pau dice que ella es O. José, ¿tú qué tipo de sangre eres? Reina, ¿tú qué tipo de sangre eres? Dicen por ahí 72. 72. Denme un minutito, en lo que me voy introduciendo el tema. Perfecto. Bien, bueno, pues todo esto es sumamente importante dentro del sistema circulatorio, ¿sí? Porque prácticamente, pues, nos va a permitir que tengamos una función adecuada, ¿sí? Y además es de vital importancia. ¿Qué más tenemos aquí? Yo creo que es todo. Eres O negativo, José. No inventes. Los negativos son difíciles de conseguir. Bastante. Bueno, ojalá y nunca necesites sangre, porque sí es, bueno, no se batalla tanto, en banco de sangre siempre hay, pero bueno, sí es importante que sepamos nuestro tipo de sangre. B o yo soy A. Entonces aquí ya tenemos todos los grupos, ya nada más nos falta una B. Perfecto. Bien, chicos, pues el sistema circulatorio también se conoce como sistema angiológico. ¿Alguien sabe qué es un angiólogo? Angiológico.
La Un persona angio. que estudia los vasos sanguíneos. Sí, exactamente. De hecho, tiene también mucha pertinencia con las operaciones de corazón, porque dentro del sistema circulatorio que creen el corazón se incluye. ¿Sí? Exactamente. Gracias. Entonces, pues, este sistema, pues, se encarga de poner en contacto, pues, prácticamente el interior del organismo con el exterior. Y me van a decir, ¿cómo lo hace eso? Ah, pues, a través de la regulación, transporte y demás. ¿Sale? Muy bien, vamos a avanzar en las diapositivas. Miren, ahí se ven eritrocitos, que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero bueno, los eritrocitos son las células de la sangre que literalmente le dan el componente mayoritario a este fluido. La sangre no solamente es un fluido, se considera como un tejido, ¿sí? Y es uno de los componentes del sistema circulatorio, la sangre, ¿sale? Entonces, no solamente es un fluido, es un tejido con características especializadas que permiten que el medio interno se relacione con todo el organismo de manera exterior, ¿vale? De hecho, estos eritrocitos, por aquí, llevarán adentro una molécula de hemoglobina y en esa hemoglobina llevan 4 átomos de oxígeno y seguramente los que van a depurar llevan dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, pues prácticamente la sangre se encarga de relacionar todo, todo, todo. Y bueno, esta sangre, que es como quien dice el Vitalis Vitalia del ser humano, tiene que ser transportado. Entonces, nuestro sistema circulatorio es como una red de carreteras que van a distribuir toda la sangre a través de un sistema que se llama vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que van a prácticamente a distribuir dentro de nosotros la sangre, como si fuera una especie de raíz, como aparece aquí, va a aparecer. Además, este está asociado al sistema linfático, que lo veremos más adelante. Muy bien, los vasos sanguíneos son de 3 tipos, capilares, venas y arterias. Ahorita lo vamos a elucidar, ¿sale? Y bueno, como les decía, el sistema circulatorio se suma con el sistema linfático. Entonces, nuestro sistema circulatorio va a tener 4 grandes componentes. El componente sanguíneo, el componente del corazón, el componente de los vasos y el sistema vascular linfático. Todos ellos forman parte de esto. Otro dato interesante es, por ejemplo, que un individuo tiene más o menos el 8% de sangre en su cuerpo, entonces de su peso, ¿sale? Entonces más o menos andamos teniendo entre 4 a 5 litros de sangre aproximadamente, ¿sí? Y en la sangre pues va a haber elementos nutritivos que ahorita vamos a platicar cuáles son, pero vámonos paso por paso. ¿Qué más podemos decir de nuestro sistema circulatorio en general? Bueno, pues la sangre a su vez está formada por glóbulos rojos y por un líquido que se llama suero. También tiene glóbulos blancos, ¿sí? Y todos ellos nos van a permitir y se encargan de defender nuestro cuerpo. Así como estos están ahí en la sangre, también existen los glóbulos blancos, que curiosamente sí son blancos, ¿sale? Ok. ¿Cómo se forma la sangre? Bueno, a mí me interesa estudiar dentro del sistema circulatorio cómo está constituida la sangre de un individuo o la sangre de los seres humanos. ¿Alguien sabe de qué color es la sangre de una araña? Si no saben, los voy a regañar porque en biología se los dije. ¿De qué color es la sangre de una araña? ¿Alguien recuerda? Azul. Sí, azul, efectivamente, reina, es azul, ¿sale? Y eso se debe a una biomolécula que le cambia el color a la sangre de las arañas versus a la sangre de los seres humanos. De hecho, bueno, en las arañas ni siquiera es sangre, es linfa, así se le llama, porque es un insecto, un arácnido, perdón, ¿sí? Pero bueno, en los seres humanos una de las cosas que nos importa es cómo se forma la sangre y generalmente se forma por 2 tejidos. El número 1 es el tejido linfoide y el número 2 el tejido mieloide. El tejido linfoide incluye al timo, una estructura ósea que le encontramos en el centro de la caja torácica. Como lo recordarán del sistema músculo esquelético, ustedes recordarán que por ahí en el esternón hay un centro
¿sí? En donde está prácticamente la caja torácica. Déjenme ver si saco una imagen para que sea más alusivo. Denme un minutito. Ah, pues de mis modelos en 3D, de una vez. Déjenme lo saco para poderlo analizar de una vez. Porque hay que ir ubicando dónde se encuentra. Uy, no, se está tardando mucho en cargar. Bueno, en lo que carga, mejor saco una imagen de Google. Sistema caja torácica. Caja torácica. Perfecto. Bien. Esta imagen que les voy a poner nos va a representar dónde se encuentra más o menos el timo. Y es una glándula que se encuentra por aquí. Ah, yo creí que ya le estaba proyectando. No, todavía no le estoy proyectando. Ay, alguien quiso entrar. Vale. Aquí está. Más o menos a esta altura se encuentra el timo, que es más o menos a la altura de la caja torácica por el esternón, si se fijan. ¿Sale? Esta, bueno, de hecho, muchas personas, si se fijan, aquí me apareció esto, que dice la glándula de la sanación. Bueno, resulta que hay muchas personas de la cosmovisión, de la medicina holística, que aseguran y perjuran que esta glándula es sensible a vibraciones y a meditación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea falso o que sea cierto? Chan, 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 chan. ¿Qué opinan? ¿Creen que realmente la glándula timo encargada de producir sangre sea alterada o modificada por fenómenos como la meditación o las vibraciones y demás? Quiero escuchar su comentario, a ver, o díganmelo por ahí. Chan, 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 chan. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Dice Pau, no creo. Reina, dice José, no creo. Híjole, ustedes iban a ser doctores, ya lo vi. Bueno, José va para biociencias, pero bioprocesos, perdón. Dice Pau, yo no creo. Reina, ¿tú crees que sí? Yo pienso que no. Eso, puro médico aquí tengo. Ana, vale. ¿Usted qué opina? ¿Cree que la meditación y estas cuestiones puedan afectar a una glándula? Dice Ana que no. ¿Por qué creen que no? A ver, déjenme buscar evidencia porque si no, ¿cómo les voy a...? Bueno, pues resulta que, ¿qué creen? Que sí, aunque no lo crean. Hay varios artículos como estos de MCV, que son revistas indexadas internacionales, donde resulta que si practicas meditación puedes tener impactos positivos en las expresiones génicas y epigenéticas de tu organismo. ¿Qué hubo, eh? Y hay un montón de artículos como estos, con prácticamente correlaciones entre la meditación y los impactos benéficos. Miren, de hecho por aquí viene, por ejemplo, en Mindfulness, Meditation Well, fíjense cómo la meditación Mindfulness, prácticamente tiene que ver con la variabilidad y el rango de latidos del corazón. ¿Qué hubo? Y por ahí van a encontrar meditación como práctica para mejorar la salud. Y estos todos son artículos indexados en revistas internacionales que tienen impacto. De ahí es donde uno puede saber si las cosas que van haciéndose son correctas. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que muchas cosas pueden ser no, no tangibles, no únicas, ¿no? Por eso les dije, sí van a ser médicos, porque luego los médicos, a veces tarda uno mucho en convencerlos en la evidencia científica. Bueno, ya me estoy desviando mucho. Pero resulta que prácticamente, pues ese glándula que es el timo, pues es la responsable
de la formación sanguínea. Entonces, pues si resulta que la meditación sí ayuda, pues más vale empezar a meditar o a buscar alternativas. Fíjense que tiene alguna relación, sobre todo por las cuestiones del ejercicio. Algunas personas dicen que como las personas que meditan hacen yoga o hacen otro tipo de actividades, pues el beneficio es mayor, ¿sale? Pero bueno, ya sin desviarnos del tema, el timo se encarga de producir sangre a través de un fenómeno que se llama hematopoiesis, que ahorita se los voy a poner. Existen también otros que son los linfonodos, que son prácticamente nodos linfáticos que vamos a encontrar a lo largo de todo nuestro cuerpo y son los que se van a encargar de procesar o de producir sangre, junto obviamente con la médula ósea, pero poco a poco vamos a ir desglosando quién se carga de qué, ¿sale? Nosotros tenemos muchísimos linfonodos distribuidos en todo nuestro organismo, ¿sí? Algunos de ellos son como los siguientes, charán, estos. Está el linfonodo cervical, el timo, el ducto linfático, los linfonodos auxiliares de aquí, de las axilas, los que están en el plexo del codo, enfrente. En el ducto torácico hay también linfonodos y algunos autores inclusive dicen que el apéndice se encarga también de estas cuestiones. Entonces, todos estos sistemas linfáticos también nos encargan o se encargan de producir pues prácticamente lo que es la sangre. Sí, aquí hay otro donde nos dice cómo se llaman: adenoides, tonsilas, linfonodos inguinales, capilares, linfonodos popliteos. Sí, acuérdense los popliteos por la rodilla, en la tibia, en el cubis, en las axilas, en el timo y demás, ¿no? Es que está en portugués. Entonces, podemos observar que tenemos muchas unidades que nos van a permitir producir sangre. ¿Y qué es lo que se produce aquí? Sangre con linfocitos y anticuerpos. Acuérdense que los linfocitos son los responsables de producir o de generar respuesta inmunológica. ¿Sale? Entonces, por eso es que son sumamente importantes estos tejidos. El segundo tejido que aporta a la sangre es la médula ósea, la cual va a producir leucocitos, granulocitos, eritrocitos y plaquetas. Entonces, la suma de estos dos me da igual a la sangre completa. Estos son componentes de la sangre. Una sangre humana o animal tiene linfocitos, anticuerpos, leucocitos, granulocitos, eritrocitos y plaquetas que se forman en tejido linfoide y en tejido mieloide. ¿Sale? Entonces, esta es una de las cosas sumamente importantes respecto al sistema circulatorio, su producción, de dónde sale la sangre. No sale de la nada, sale de la interacción de estos dos tejidos sumamente importantes, ¿no? Ya ahí van los eritrocitos, y si fueran otros aquí, también deberían ir linfocitos, anticuerpos y plaquetas. Creo que más adelante sale una simulación donde están todos. Ah, sí, miren, aquí está. Vean, ahí van todos. Los linfocitos son los, bueno, son, digamos que son los blanquitos, al igual que los glóbulos blancos. Esos bastoncitos serían las plaquetas, porque son bastocitos. Así es como se ven, digámoslo así. En las venas, y vean cómo se mueve cada una de las venas. Las venas están en movimiento y hacen la circulación de la sangre. Ahorita vamos a ver cómo funciona una vena, un capilar y una arteria, ¿no? Que generalmente se diferencian por estas cuestiones de tamaño. Ahí está. Justo eso era lo que les quería platicar acerca de la red de distribución. Bueno, pues la sangre se tiene que distribuir prácticamente a través de un sistema de distribución. Y este sistema de distribución tiene tres, por decirlo así, tres grandes tubos. Imagínense que nuestro cuerpo está lleno de tubos y prácticamente esos tubos van a definir pues realmente la cantidad de sangre que llegue a mi cuerpo. La primera es la arteria. Si puedes observar el lumen, el espacio es más pequeño. Está hecha de tejido conectivo y músculo liso, lo cual tiene lógica. Cuando vimos músculo liso y vimos el impulso muscular, obviamente se requiere este músculo para que se contraiga y pueda expulsar
o hacer que avance la sangre. Luego viene un capilar que está prácticamente con un lumen bastante ancho. Luego viene la vena, que también está hecha de tejido conectivo y músculo liso, en donde además se encuentran unos elementos que son las válvulas, ¿sí? Estas válvulas prácticamente tienen que ver con el movimiento de la sangre. Resulta que cada una de ellas tiene, por ejemplo, presión distinta. Ustedes han visto seguramente en las películas que cuando a alguien le corta una extremidad, la sangre sale a presión, pero no es porque tenga una cantidad de sangre excesiva, sino que este pequeño orificio, hace que salga un poco más acelerada. Es como cuando tienes una manguera y le pones el dedo y el agua alcanza una distancia mayor, ¿sí? No es porque haya más agua, es porque la presión arterial, la presión hace que esto salga a disparado, ¿no? Como tal. El capilar, cuando te pinchas el dedo o sí, sobre todo los dedos de las extremidades, ves que sale un montón de sangre, pero no sale a presión, son como gotas, como manchas. Se debe precisamente a que la presión es reducida y poco, pues poco acelerada. Luego viene la vena. La vena no tiene mucho movimiento a pesar de que tiene músculo liso, por lo tanto, individual. Entonces utiliza a unas cositas que se llaman válvulas para empujar la sangre por secciones, de tal forma que hay diferentes válvulas a lo largo de todo lo que es prácticamente pues nuestro sistema circulatorio. ¿Sí? ¿Qué más de esto podemos platicar? Ah, una cosa muy interesante. Siempre en sus futuros libros de anatomía que vayan a llevar o que en sus libros de biología siempre van a encontrar esta nomenclatura, rojo y azul. El rojo nos indican por porciones oxigenadas, capilares que llevan oxígeno. Las venas son desoxigenadas, generalmente llevan cantidades altas de dióxido de carbono. Por eso es importante cuando se hacen pruebas de oxigenación utilizar los elementos necesarios. Ahora que está tan de moda esto del COVID, yo creo que a la mayoría de ustedes, si no es que a muchos, les han tomado este el oxígeno con el pulsioxímetro, que es un aparatito que te mide el número de oxígeno que tienes y te lo ponen en el dedo. ¿Por qué te lo ponen en el dedo? Porque el dedo lleva sangre oxigenada. Si te lo pusieran, por ejemplo, en la vena, pues te va a salir que estás en hipoxia. Entonces se tiene que tomar de aquí. Hay estudios de sangre que no se toman de vena, se toman de arteria, sobre todo las gasometrías, porque buscas medir la cantidad de oxígeno. Entonces, que nunca se les olvide que estos llevan oxígeno y estos muy probablemente ya llevan el CO2, ¿sale? Por eso es que están de esos colores. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a la oxigenación, a las cuestiones de los diámetros de las arterias? ¿No? Las arterias son más grandes, pero el lumen es más pequeño, que no se les olvide, ¿sí? De acuerdo al tamaño, es arteria, vena y capilar, ¿sí? O capilar, vena y arteria. Así sería el orden adecuado de cada uno de los sistemas circulatorios, como tal. Entonces, es bastante interesante esto. Me trabó. Ah, ya. Listo. Vean cómo aquí podemos observar una nomenclatura, bueno, una nomenclatura clara de cómo está constituida una vena. Vean, ahí están los eritrocitos, vean todas estas capas de tejido, en los cuales obviamente está el epitelial y el músculo liso. Vean cómo una vena puede derivar en capilares y demás. Ahora, otra cosa que se me pasó a decirles, no se imaginen que existen las venas por un lado, los capilares por otro y las arterias por otro. No, una misma vena, por decirlo así, o una misma línea puede ser vena, capilar y arteria. Solamente que en las distancias que van pasando se van especializando. O sea, puede empezar, por ejemplo, aquí la vena, donde está azul, y luego de repente este va a ser el capilar y luego de repente convertirse en una arteria. No están lineales, no están separadas. No es que tengas por un lado arterias, por otro lado venas.
Generalmente son ramificaciones, entonces no pueden estar separadas. Es una cosa que no debemos olvidar. Y vean cómo está constituida con respecto a lo que les mencionaba. Lumen es el orificio, túnica íntima. Se fijan, es una capa ya después. Bueno, si fuéramos de adentro hacia afuera, sería la capa de adentro, por eso se llama íntima, es la parte más interior. La túnica media, pues como su nombre lo dice, está en medio, y la externa, pues es la parte de afuera, ¿sale? Entonces son las túnicas que puedes encontrar en los vasos sanguíneos. Elementos de la sangre, aquí ya me salen los leucocitos. Esos que tienen moradito son leucocitos. Los que solo están rojos son eritrocitos y nos faltan por aquí las plaquetas. ¿Se acuerdan que las plaquetas eran como bastoncitos? Bueno, estas serían las plaquetas, ¿no? Por decirlo así. Estos son leucocitos, células de defensa, y estos son eritrocitos. ¿Quién conforma mi sangre? Plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son los leucocitos, ¿sí? Y las plaquetas, ahorita les voy a decir qué son megacariocitos. Prácticamente son como una célula que no maduró y explotó, literalmente. Ahorita se los explico. Y entonces estos son los elementos que vamos a encontrar en el fluido de la sangre. Blancos, rojos y plaquetas. ¿Y de qué está hecha entonces mi sangre? Bueno, está hecha de agua, que es plasma con sales. Esto es agua con sales, azúcares y demás. Puede tener grasas también. Gracias. Cuando nosotros vamos a hacernos un estudio, sobre todo de azúcar, de triglicéridos y todas estas cosas de señores, que su profe ya se hace, te toman una muestra de sangre. Entonces, esa muestra de sangre es un tubito rojo y te lo ponen así y lo llenan hasta cierta cantidad. Esto lo meten a centrifugar, ¿sí? Fuerzas de centrifugar. La centrifugación es adentro o hacia afuera, chicos. ¿Qué oso es hacia adentro o hacia afuera? Ya me hice bolas. Hacia afuera, como la lavadora. Que no me escuche Santiago, si no me va a reprobar en física. La centrifugación es hacia afuera, entonces ponen un tubito y el tubito lo ponen acostado y le empiezan a dar vueltas, 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 y la fuerza que hace o que empuja hacia afuera hace que lo más pesado quede abajo y lo más ligero quede arriba. Y entonces nuestra sangre que nos tomaron en el laboratorio se va a dividir en dos. Aquí está la glucosa, el colesterol, los triglicéridos y muchas cosas. Entonces, de aquí toman una alícuota, una cantidad chiquita, la meten en una máquina y es como miden sus resultados. Y estos se desechan, a menos que se vaya a hacer otra prueba, porque hay otras pruebas, ¿sí? Pero lo que les quiero dar a entender es que si separáramos la sangre, pues tendría su parte acuosa y su parte semisólida. Esto es una gelatina. De hecho, es un coloide. Sólido. Sólido. Vamos. Semisólido. Y están glóbulos rojos y en medio quedan las plaquetas y los glóbulos blancos. En la actualidad, por ejemplo, en las transfusiones sanguíneas, bueno, es que todavía aquí en México no es muy común, pero en otros países lo que hacen es que te toman más o menos una unidad que son como 600 mililitros, las centrifugan y solo te meten esto a través de transfusión, plaquetas y glóbulos blancos. Estos ya no. ¿Por qué creen que esos ya no los quieren poner? ¿Alguna idea? De hecho, lo ideal es que hiciéramos se llama paquete globular. Transferencias sanguíneas solamente de paquete globular, no de glóbulos rojos. ¿Por qué creen? Por lo que me acaban de decir ahorita. Chan, 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 chan. ¿Quién sabe por qué es más recomendable poner paquete globular que sangre? ¿Nadie? Por el tipo sanguíneo. Fíjense, yo le voy a poner sangre a una persona. Esta persona va a ser... A ver, déjenme ver por aquí.
¿A quién voy a buscar? A B, a B positiva. Esta persona es Ana. Ana tiene sangre B positivo. Y esta persona va a ser el profe Antonio. Y él tiene sangre A positivo porque le hace un nombre a su nombre, A de Antonio. Entonces resulta que la sangre de Ana está compuesta de eritrocitos, muchos eritrocitos, los cuales en su superficie tienen antígenos A. Y al tener antígenos A, producen anticuerpos contra A. Entonces, si a mí me ponen la sangre con anticuerpos contra mí, pues me voy a hemolizar o se me va a hacer como cuando la leche se corta y se echa a perder, así tal cual. Así se hace la sangre, se hemoliza. ¿Sale? Por eso no debo de transferir sangre que no es compatible. Pero ¿qué pasa si Ana me va, es la única persona con la que en el momento cuento para que me hagan una transfusión? Bueno, pues un médico puede decirle al químico que centrifugue y purifique el paquete globular. El paquete globular de Ana, si es compatible con el de Antonio. Entonces, aunque Ana es sangre diferente, yo puedo transferirle o transfundirle paquete globular a Antonio sin que haya posibilidad de rechazo. Obviamente todavía faltan otras cosas, pero esa es la razón por la que no se puede o por la que sí se puede. Entonces, bueno, es interesante descubrir que la sangre se puede separar en estos elementos porque gracias a eso ha podido mejorar la medicina. Al principio solo eran transfusiones sanguíneas. En la actualidad, pues ya podemos, pues prácticamente, ¿cómo se podría decir? Pues hacer transfusiones gracias a este sistema. ¿Sale? Muy bien. Ahorita vamos a ver tipos sanguíneos. ¿Dónde más voy a encontrar mi sistema circulatorio? Y yo les decía que era súper importante porque tenía mucha pertinencia a lo que era, pues prácticamente el sistema digestivo. Cuando vemos sistema digestivo, hablábamos de estas protuberancias. A ver, acabamos de ver sistema digestivo. ¿Dónde se encuentran estas protuberancias que se encargan de absorber los nutrientes? Ay, ahí dice. Sí, en el intestino delgado. Estas del intestino delgado se llaman microvellosidades y son súper, hiper, mega especializadas en todos los seres vivos. Tan es así que si tú quieres comer menudo, tienes que cocer 3 horas el sistema digestivo de este animal para que lo puedas consumir. Es muy especializado. Tiene mucho tejido muscular, tiene mucho tejido epitelial. Bueno, en todo el intestino, como aparece aquí, en toda la porción del intestino delgado están estos segmentos en forma de, como, pues como de onda, ¿no? Así de subida y bajada. Cada uno de estos tiene microvellosidades y cada vellosidad está constituida de la siguiente forma. Tiene incrustado capilares que permiten que los nutrientes se absorban. Por eso cuando yo me como una manzana y la glucosa ya está prácticamente separada, pues esta entra al torrente sanguíneo por transporte pasivo o difusión simple, ¿sale? O por este transporte acarreador de electrones, etc. Eso los vamos a ver en biología. Pero al final entra y una vez que entra, los capilares lo transportan a toda la circulación general. Si aquí entra una proteína, que la voy a abreviar como NH2, entra, el sistema la deja pasar y la lleva a todo el sistema circulatorio, ¿sí? Así es como los nutrientes se absorben a través del sistema digestivo. Por eso es que este sistema es tan importante dentro de los procesos de digestión y dentro del sistema digestivo. Ahora, cuando iniciamos la clase, por ahí creo que Ana me dijo, no recuerdo bien quién, que la sangre era un regulador de la temperatura corporal. Y tú dirás, ¿cómo es posible que la sangre pueda regular mi temperatura si está dentro de mí? Bueno, recuérdense que es un sistema de fluidos y además es un sistema termodinámico. En termodinámica, la tendencia es que el más caliente, transfiera a través de ondas su calor al cuerpo más frío.
hasta que se logre el equilibrio. ¿Sí o no? Eso es lo que se sabe en física. Ah, pues ¿qué creen? Esto se aplica a nuestro sistema. Como pueden observar, imagínate que los vasos sanguíneos se dilatan cuando hay, por ejemplo, mucho calor. Y esto lo hace para que haya pérdida, ¿sí? Los vasos sanguíneos generalmente se expanden y se contraen cuando hay cuestiones como bacterias, hay cuestiones hormonales, por ejemplo, en una infección se eleva la temperatura para matar a las bacterias, ¿no? Pero estas acciones hacen que se desplace la sangre. Cuando estás con mucha temperatura, las arterias, las venas o los capilares se expanden y se pegan cerca de la pared de la piel, como aquí, en diversas secciones del cuerpo. Entonces, esa expansión hace que tope. Y como la tendencia es que todo lo que esté pasando por aquí vaya perdiendo calor, la temperatura empieza a salir. ¿Y qué tal si aquí se forman unas gotas de agua? Pues esto va a ayudar más porque el agua se va a evaporar y va a generar también una condensación y eso genera mayor pérdida de calor. Por ejemplo, cuando tenemos temperatura, por eso sudamos o cuando hacemos ejercicio, porque se expandió, se dilataron los vasos sanguíneos y eso provoca la pérdida del calor a través de la epidermis. Hay zonas que favorecen la mayor cantidad de pérdida de calor, como cuáles, la frente, las zonas de la cabeza. Por eso es recomendable que el termómetro te lo pongan en la cabeza, no en el brazo o en la manita, porque ahí este, ¿cómo se podría decir? La pérdida de calor por la epidermis es menor. De hecho, hay zonas donde se puede detectar el calor y hay unos mapas, ¿no? Pero bueno, para que vean cuál es el fundamento de por qué les tienen que tomar la temperatura en la frente, ¿sí? Cuando estamos con frío, ¿qué creen? Las venas dicen, me retiro del epidermis y ya hay menos pérdida de calor. Y tiene lógica, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en tiempo de calor las venas, sobre todo de las manos, se les saltan, ¿no? Y en tiempo de frío, todas las venas se les esconden. Es por esta situación, por la situación de la pérdida de calor. Entonces, pues prácticamente esta es la forma en la que regula nuestra temperatura. Las plaquetas, ¿quiénes son? Bueno, son prácticamente parchadores de las lesiones en nuestro cuerpo. Donde se producen lesiones, se van las plaquetas a amontonar. Y esto favorece pues el aprovechamiento de los sistemas de circulación para evitar la pérdida. Se forman como coagulitos. Hagan de cuenta que las plaquetas empiezan a pegar donde hay una herida y se hace una red y luego se forma un coágulo y luego se evita la salida del sistema circulatorio. Eso es sumamente importante, sobre todo para los procesos biológicos. Imagínense que se cortan y se les sale la sangre, pierdes la homeostasis. Solamente lesiones pequeñas, obviamente una lesión muy grande, pues no, no es tan... ¿Qué pasó aquí? Ah, ya sé, déjenla, la ajusto. Creo que ya sé qué le pasó a esa diapositiva. Denme un minutito en lo que la corrijo. Creo que es el color. Tun, tun, aquí está. A ver si no reniega. Ni un minuto en lo que corrigen, pero creo que está fallando el PowerPoint el otro día. No, no me deja. Ah, las plaquetas bajas. Ahorita te voy. Es que este esquema me va a ayudar a explicarte eso, Ana, de las plaquetas bajas. Y te voy a decir por qué. Pero este no se deja, entonces déjame ver si puedo insertar uno en blanco y copiarlo. Es que es el fondo, pero no sé por qué no me sale corregir fondo. Se supone que le das clic aquí, le das formato de fondo, le pones que lo quieres blanco, automático y listo. Pero es que no lo quiero aplicar a todas porque se me va a desconfigurar. Bueno, lo voy a sacar y lo voy a abrir en uno nuevo.
¿Quiénes son las plaquetas y por qué se nos bajan y por qué son tan importantes? Bueno, ya les dije que tienen que ver con la coagulación. Ahí está. No, no quiso. No, dejen buscar una cosa que es lo que voy a pegar ahí, que es la hematopoiesis. Esta es, por eso es que se veía tan raro. Turu, turu, turu. Deme un minuto en lo que descargo la imagen y se las comparto. Copiar imagen. Ah, lo voy a pasar a mi pizarra, mejor. No sé por qué se perdió el color. Tu, 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 tu. Ahí está. Eso, ya salió. Uy, no se ve. Déjenla hago más grande para que se vea. Generalmente las plaquetas bajas, Ana, ocurren en una patología. Por ejemplo, se ha descubierto que con el COVID se bajan las plaquetas o con el dengue, sobre todo en las infecciones virales. En general ocurre esto, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver qué tiene que ver eso, ¿no? Perfecto, vamos a checar. A ver si se ve ahora sí. Ahí está. No, se ve bien fea. Dejen mejor inserto la original para que vayan viendo cuáles son realmente las plaquetas y su formación. Es que esto tiene que ver con la formación de la sangre. Bueno, uy, ¿qué le pasa a mi compu que está muy renegona? Ahí está. Ahora sí. Sí, ya se vio con más calidad. Esta es la hematopoiesis. Y tiene que ver con la pregunta que me hizo Ana. Estamos viendo componentes sanguíneos, ¿sí? Y bueno, estos componentes sanguíneos precisamente derivan de su formación y tiene que ver con la diferenciación celular. Desde que somos jóvenes, niños, o que fuimos fecundados, existen células que se van a diferenciar o se van a separar para formar un tipo de tejido especializado. No sé si sabían, pero todavía nosotros tenemos células madre en nuestro cuerpo. Tenemos células madre en, bueno, en la parte dental, en la médula ósea. Tenemos células madre en algunos órganos. Y esto es para que se sigan generando células nuevas. Bueno, vamos a suponer que esta se encuentra en la médula ósea, ¿sí? En la médula ósea yo tengo a mis células madre hematopoyéticas, por eso se llama hematopoiesis. Y esta empieza a trabajar. Cuando empieza a trabajar esta célula, literalmente lo que me dice es, ok, ¿qué quieres que haga? A sangre. Muy bien. Iniciando, voy a dividirme y voy a sacar un precursor mieloide y voy a sacar un precursor linfoide. Y luego de este precursor mieloide, yo voy a sacar otras hijas que van a ser megacardioblastos, proeritroblastos y mieloblastos. Y luego, cada una de mis hijas se va a superdividir y la primera va a fracasar en el intento. Se quiso dividir, se quiso especializar y al final terminó rompiéndose. Y entonces da origen a las plaquetas. ¿Sí? Mi segunda hija también está realizando su función. Digamos que esta es la que se va a sacrificar, ¿no? La número uno. Mi segunda hija se va a diferenciar en eritroblasto, luego en policromático y al final
me va a dar un eritrocito. Luego, la tercera hija se va a diferenciar en cada una de estas, que son 1, 2, 3, 4, y todas ellas van a tener sus hijos. Al final me van a dar basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Y estos monocitos se terminan diferenciando en macrófagos, creo que les suenan, y células dendríticas, creo que les suenan. La línea 2 se va a diferenciar a formar linfocitos B y T. A este fenómeno que les acabo de explicar se conoce como hematopoiesis, la formación de células madres, células precursoras y células maduras. Este proceso es sumamente importante de manera biológica porque si falla, ya valió. Hay presencia de cánceres o leucemias. Cuando se descompone la médula ósea, ocurre esto. ¿Qué es lo que pasa? Se descompone la médula y la célula madre ya no sabe qué hacer. Entonces, a lo mejor sí produce estas, pero las demás se quedan inmaduras, se quedan hasta aquí. O en el peor de los casos, el precursor mieloide se daña y ya no se produce esta, las plaquetas se bajan. Por eso se bajan las plaquetas, porque hay una alteración, Ana, en la hematopoiesis. Y la hematopoiesis puede ser interrumpida no solo por cánceres, sino también por virus. Por ejemplo, puede ser que tengas dengue, tu célula madre de la médula ósea está perturbada, no está dañada, que no es lo mismo. Se perturba, entonces alcanza a sacar al precursor mieloide, pero ya el precursor mieloide no alcanza a diferenciarse y las plaquetas se pierden. ¿Sí? ¿Alguna vez has tenido plaquetas bajas? También en la anemia ocurre esto. ¿Tienes plaquetas bajas? ¿Tuviste dengue? No, por la niña. Ujú. Por eso Era voy a lo que... leer mucho. Mm, sí, la anemia, lo que está pasando aquí es que no tienes mucho hierro y tus células no están respondiendo de forma adecuada a la formación de prácticamente de las plaquetas, ¿sí? Por esa situación. Seguramente también trae la hemoglobina baja. Es muy común. Entonces, bueno, sobre todo en mujeres siempre batallan con estas cuestiones por la menstruación. O sea, la menstruación descompensa enormemente al sistema hematopoyético, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, sí hay que cuidar siempre los niveles de plaquetas. ¿Va que va? Muy bien. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño break, chicos, en lo que tomo agua, que ya me están saliendo muchos pollitos. Eh, Sí, no, ¿sabes qué? Tienes que estar siempre suplementada con complejo B, porque eso es lo que te va a ayudar. Y sabes también que te puede ayudar muchísimo el ejercicio. Bueno, y ahorita es más complicado, pero el ejercicio también ayuda mucho a la regulación. Es que también eso, Ana, es hormonal. Realmente yo mis respetos para las cuestiones hormonales de las mujeres. La verdad es que yo siempre les digo que están drogadas. Y se los digo de una manera amable. Porque, por ejemplo, cuando menstruas, se cambian todas las hormonas y literalmente lo vamos a ver cuando veamos sistema reproductor. Literalmente, de traer, por un ejemplo, de traer 100 estrógenos, de repente ya traes 500. Y de repente de haber traído 10 de progesterona, de repente ya traes 100. Entonces eso hace los cambios de humor. O sea, es químico, no es no es otra cosa. Por eso les digo que siempre andan drogadas. Cada mes les llega un cambio hormonal que literalmente se podría tomar como una drogadicción, ¿no? ¿Qué es lo que hace un drogadicto? Se meten neurotransmisores que aumentan la estimulación. Así les pasa a ustedes. En fin, sí, Ana, pues ni hablar. Hay que buscar alternativas. Ahorita te platico hay una terapia también, pero es que eso ya es muy médico. Lo tiene que ver con el interferón y estas cosas. ¿Sale? Muy bien, tomémonos un descanso de 10 minutos, son las 5:06, regresamos 5:16 y continuamos con la tipificación sanguínea, si mal no recuerdo.
Listo, ya regresé, chicos. Bueno, pues como estamos hablando de la sangre y sus características, también una de las cosas que es muy importante resaltar es su estructura, pero desde el punto de vista inmunológico. Como les había platicado ahorita, resulta que la sangre tiene características únicas y una de ellas son sus componentes eritrocitarios. Un eritrocito, déjenme regreso, ya está. Y pongo una circular para que sea más fácil. No, rojo. Un eritrocito, pues es un elemento sumamente importante dentro de la sangre precisamente porque es el que le va a dar la característica de compatibilidad o de incompatibilidad a un individuo. Entonces, hay varios sistemas de sangre. Está el sistema A, el sistema AB, ay, déjenlo, borro, se me está, el sistema A, el sistema B, el sistema AB y el sistema O. Y hay un factor externo que se llama RH. ¿Qué significa esto? Bueno, los que tienen sangre A van a tener un receptor específico A. Los que tienen sangre B tienen un receptor específico B. Los que no tienen ninguno de estos dos se dice que son O. Y finalmente hay un tercer elemento que es el factor RH, que es lo que dice si eres A positivo o A negativo, B positivo o B negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sale? A esto se le conoce como sistemas sanguíneos. Es A, B, AB o inclusive en algunos países le llaman el grupo cero, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es que podemos entender esto de la categorización de la sangre con base a una videosíntesis. Denme un minutito en lo que la proyecto, que se me perdió. Ya la tenía por aquí. Dame un minutito. Achis. Es que en ese sí se ve bien clarito cómo es. A ver, denme. ¿Dónde quedó este? Si no, lo voy a jalar desde acá. Un minuto en lo que lo jalo. Aquí está. Lo vamos a poner por acá. Pongan mucha atención porque seguido de esto les voy a hacer un pequeño cuestionario que es no es de opción múltiple. Ah, no, sí, sí es de opción múltiple, ya me acordé. Acerca de los grupos sanguíneos, ¿vale? Entonces tomen apuntes de cuál es cuál, cómo se identifica, cuál es compatible, cuáles son sus características, porque es importante, ¿sale? Bien, entonces déjense los comparto con sonido y vamos a ver quién saca más calificación, porque esto sí está más complicado. Ok, ahí va. Como que sus compañeros sí se tomaron muy en serio lo de Semana Santa, ¿verdad? Y Semana de Pascua. Estos días no han entrado ni Mitzi, ni Hamuri. ¿Quién más me está faltando por ahí? Varios. Ok, vamos, Mitzi. Vamos a analizarlo entonces. Pongan mucha atención en los grupos sanguíneos. Bueno,
Ahí está.
Profe, ¿Qué pasó, Ana? No se profe, no ve. se ve nada, no. Uy, a ver, déjenme vuelvo a intentarlo. ¿Y qué estaban viendo? ¿Nada? Qué extraño. No A ver, estábamos viendo nada. compartir. Ahorita sale lo de grupos sanguíneos. Uy, yo ya los hacía bien doctos en, ¿cómo se llama? En tipificación sanguínea. A ver, grupos sanguíneos. YouTube. Ahí está. ¿Ahora sí se ve? ¿O no se ve? Es que como que no se reproduce, profe. A ver. Vamos a ver qué está sucediendo con esto. Qué extraño. Puede ser que hay alguna incompatibilidad. Bueno, déjenme revisar rápido. Dejen entrar a la sesión por el celular. A ver qué es lo que pudiera estar pasando. Vale. Ya. Ahora sí, ya quedó. Es que como que había una incompatibilidad entre las pestañas. Listo. Sí, ya. Somos estudiantes de Medicina de la Universidad de Valencia y vamos a proceder a explicar la práctica de grupos sanguíneos y su determinación en el laboratorio, así como su importancia en clínica, en concreto en el campo de las transfusiones. Los grupos sanguíneos, bueno, la transfusión sanguínea es una práctica que se ha hecho en clínica desde la antigüedad, pero que no siempre ha tenido éxito porque ha llevado a reacciones adversas sin saber muy bien su origen. No se descubrió muy bien la causa hasta principios del siglo XX, cuando Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos. Así pues, él descubrió una serie de glucoproteínas en la superficie de los eritrocitos, describiendo así los grupos A, B y 0, y posteriormente sus discípulos describieron el grupo AB. Varias décadas más tarde se describiría el grupo 0 bomba. Lo que Landsteiner describió fue una serie de glicoproteínas en la superficie de los eritrocitos que dan el nombre al grupo sanguíneo de cada individuo. Así pues, los individuos del grupo A presentarán antígenos del grupo A en su superficie, mientras que los individuos del grupo B presentarán antígenos del grupo B en su superficie. Los individuos del grupo AB presentarán ambos antígenos, tanto el antígeno A como el antígeno B en su superficie. Y los individuos del grupo 0 no presentarán ningún antígeno, ni A ni B, en su superficie. Cabe destacar que la diferencia entre estos antígenos en esta estructura glicoproteica es apenas un glúcido en la parte glucídica de la glicoproteína, mientras que el resto de la estructura permanece constante. Otra característica del sistema ABO es la presencia en el torrente sanguíneo de anticuerpos frente a glicoproteínas de este sistema. Obviamente, individuos, por ejemplo, del grupo A no presentarán aglutininas frente al grupo A, y es que, de hecho, durante el desarrollo fetal, estos individuos eliminarán los linfocitos que generan anticuerpos que reaccionen contra el grupo A. Sin embargo, sí que presentarán aglutininas que sean capaces de aglutinar eritrocitos que en su superficie presenten el antígeno B. De este mismo modo, los individuos que sean del grupo B presentarán en el torrente sanguíneo aglutininas capaces de aglutinar eritrocitos del grupo A. Aquellos individuos que sean del grupo 0, al no presentar antígenos ni A ni B en su superficie, presentarán en el torrente sanguíneo aglutininas tanto del grupo que reaccionan contra el grupo A y el grupo B,
mientras que los individuos AB no presentarán ningún tipo de aglutinina en el torrente sanguíneo, que no reacciona ni ante A ni ante B. Para determinar el grupo sanguíneo en el laboratorio, basta con evidenciar la presencia de antígeno A o B en la superficie de los eritrocitos. Para ello se utilizan sueros que contienen anticuerpos específicos contra los antígenos A y B. Así pues, se utiliza sangre problema y se mezclan 2 gotas, cada una con un suero distinto. Si, por ejemplo, en una sangre problema no se aglutina, obtenemos reacción de aglutinación solamente con el suero anti-A, eso nos quiere decir que esa sangre tiene solamente antígenos A en su superficie y por tanto pertenece a un individuo del grupo A. Si una sangre problema solamente nos aglutina al mezclarlo con el antisuero anti-B, quiere decir que el individuo pertenece al grupo B. Si en cambio no se aglutina con ninguno de los 2 sueros, será del grupo 0. Y si nos aglutina con ambos sueros, será del grupo A. Para la toma de muestra, se les pinchará en la punta del dedo previamente desinfectado con alcohol. Cada voluntario colocará 2 gotas de sangre en 2 portaobjetos que enfrentaremos con anticuerpos frente al antígeno A en el lado izquierdo, frasco azul, y anticuerpos frente al antígeno B en el lado derecho, frasco amarillo. Con ayuda de un palillo mezclaremos la sangre con los respectivos anticuerpos con la precaución de no utilizar el mismo palillo en 2 mezclas distintas, así evitando reacciones cruzadas. A medida que vamos mezclando, ya se observa cómo en las primeras preparaciones se produce aglutinación, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, por lo que se trata de un individuo AB. En la segunda muestra, solo hay aglutinación en el lado izquierdo, por lo que el individuo es del grupo A, mientras que en la siguiente solo reacciona en el lado derecho, por lo que sería del grupo B. En el último caso, no hay aglutinación, por lo que el individuo es del grupo 0. Ahora vamos a seguir con el factor RH y los factores que lo condicionan. Existen 49 tipos de antígenos RH, pero sin lugar a dudas el antígeno D mayúscula es el que más importancia tiene en la clínica, por lo que ser RH positivo vendrá determinado por la ausencia o por la presencia de este antígeno en la superficie de los hematíes. Por eso, una persona RH positivo tendrá el antígeno D en la superficie de sus hematíes y una persona RH negativo no tendrá este antígeno. Esto es una característica que lo diferencia del sistema ABO, ya que los antígenos de este sistema sí que se pueden encontrar en secreciones y en otros epitelios, mientras que el antígeno D mayúscula solo en la superficie de los hematíes. Otra característica de este factor es que una persona RH negativo no tendrá anticuerpos anti-D mayúscula si no ha sido previamente sensibilizado con sangre RH positivo, bien puede ser por un embarazo o una transfusión. Ponemos una gota de sangre en un portaobjetos y añadimos anticuerpos anti-D mayúscula y mezclamos con un palillo. La reacción frente al RH suele ser más lenta, por lo que se coloca el portaobjetos sobre una lámpara para incrementar la velocidad de la reacción. Como vemos que la sangre se aglutina, podemos deducir que esa gota de sangre tenía antígenos de mayúscula, por lo que se trataba de una persona RH positiva. Si no hubiese habido aglutinación, hubiese sido de una persona RH negativa. El factor RH se hereda de forma dominante y su capacidad antigénica vendrá determinada por su dosis genética. Tenemos en este esquema unos padres, ambos heterocigóticos, para el factor RH. Vemos que en un cromosoma tienen el alelo de mayúscula y en el otro tienen el alelo de minúscula. De esto deriva que sus hijos tengan 3 genotipos distintos y 2 fenotipos distintos. Los que serán RH positivo pueden ser homocigóticos porque tienen 2 alelos de mayúscula o heterocigóticos porque tienen en un cromosoma un alelo de mayúscula y en el otro uno de minúscula. Y estos 3 hijos serán RH positivos, mientras que el último hijo, un 25% de los hijos, puede ser RH negativo porque será homocigótico para el alelo de minúscula. Para terminar, nos centraremos en la importancia en la determinación de grupos sanguíneos en la parte clínica, prestando especial atención a las transfusiones.
Las transfusiones son un procedimiento técnico que consiste en hacer pasar sangre, concentrados celulares, suero u otros de un individuo donante a otro receptor. Dado que los antígenos se hallan en la membrana de los eritrocitos, nos centraremos exclusivamente en las transfusiones de sangre. Para que una transfusión de sangre sea viable, tendremos que fijarnos en que los eritrocitos, los antígenos que se hallan en la membrana de los eritrocitos del donante, no coincidan con los anticuerpos que se hallan en el plasma del receptor. Si esto sucediera, se produciría un fenómeno de aglutinación, lo cual podría empeorar el estado del paciente. Tras este fenómeno de aglutinación se sucede la precipitación de los eritrocitos con su posterior destrucción, liberando así su contenido al torrente sanguíneo. Este contenido está basado fundamentalmente en hemoglobina, la cual alcanzará el riñón, el bazo o incluso el hígado. En el riñón, la hemoglobina precipitará formando cristales que impedirán la función tubular correcta, mientras que en el bazo y en el hígado, esta hemoglobina será metabolizada a bilirrubina, donde después será devuelta al torrente sanguíneo. Acumulada en exceso en la sangre, la bilirrubina provocará un cuadro de ictericia en el paciente. La pérdida de hematíes debido a la destrucción por la hemaglutinación empeorará el estado de anemia del paciente. Teniendo en cuenta este criterio, es muy fácil determinar cuáles serán las transfusiones que puedan ser consideradas como viables. Dado que en los individuos de grupo 0 no presentan antígenos en la membrana de sus eritrocitos, podrán ser considerados como donantes universales, mientras que los individuos de grupo AB, al no presentar anticuerpos en su plasma, serán considerados como receptores universales. Si bien normalmente las transfusiones de un individuo de grupo 0 a otro individuo suelen ser viables, pueden llegar a ser no recomendables cuando éstas se tratan de transfusiones de un gran volumen, puesto que los anticuerpos anti-A y anti-B presentes en el plasma del individuo donante pueden aglutinar los hematíes del receptor, llevándonos a una transfusión de sangre completa, lo cual no puede ser ideal en la mayoría de los casos. Aquí tenemos una tabla donde se muestra la viabilidad de las transfusiones en función del grupo sanguíneo del donante y del grupo sanguíneo del receptor. En blanco están marcadas aquellas transfusiones que son viables y asimismo en rojo estarán marcadas aquellas transfusiones que serán inviables en cualquier caso. En azul tenemos marcadas esas transfusiones que bien pueden ser viables, pero en algunos casos no recomendables, y en estos casos sería preferible realizar una transfusión de concentrado de hematíes. Por último, cabe destacar que en la tabla también tenemos en cuenta el sistema RH. Como siempre, para decidir si una transfusión es viable, los antígenos en la membrana de los eritrocitos del donante no pueden coincidir con los anticuerpos en el plasma del receptor. En este sentido, la sangre RH negativa, al no presentar antígenos D mayúscula, podrá ser transfundida a individuos con sangre RH positivo o RH negativo sin que esto origine ningún problema. Normalmente no estamos sensibilizados frente al RH positivo y por ello, en casos de emergencia y cuando no exista ninguna alternativa física, ninguna otra alternativa física, se podrá realizar una transfusión de un individuo de sangre RH positivo a otro de sangre RH negativa. Sin embargo, la sensibilización causará la aparición de anticuerpos anti-D mayúscula en el plasma del receptor, lo cual aglutinará los eritrocitos transfundidos y provocará su destrucción, por lo que la transfusión habría de repetirse en el transcurso de los próximos días. Además, la sensibilización puede generar problemas de eritroblastosis fetal grave en aquellas mujeres que se hallen DRH negativo que quisieran quedarse embarazadas. Muy bien, chicos. Bueno, ya vieron cómo es la tipificación y cómo influye, y sobre todo esta última parte es muy interesante, sobre todo por la sensibilización cuando se quieren tener hijos, ¿no? Sobre todo en mujeres. Una mujer que es RH negativo y tuviese un hijo RH positivo, lo va a rechazar su cuerpo. Entonces, por eso es que se tienen que buscar formas para evitar pues un microaborto, ¿sale?
Bien, entonces para continuar, entonces ahora sí, me van a contestar el siguiente cuestionario, que es de opción múltiple respecto a los grupos sanguíneos. Se los mandé aquí. Se los voy a agregar también a Classroom, pero por lo pronto se los mando por aquí. Si tienen alguna duda con alguna pregunta, me dicen.
Chicos, se nos acabó el tiempo. Por ahí vi que ya están reportando sus exámenes. Los terminan, porfa. Ya me llegaron 2 por ahí. Muy bien, José. Te luciste, te fue bien. Digo, porque sí tiene un nivel de dificultad distinto a los que hemos estado haciendo, sobre todo por esta conceptualización del grupo sanguíneo. ¿Sale? Entonces ya nada más me falta el de Ana y el de Vale. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues un gusto haber estado aquí con ustedes. Pau, ¿cómo estás? Hola, Creo que a profe. Pau. ¿Cómo te fue? Lo pueden seguir repitiendo porque sí tiene un nivel de dificultad distinto. Creo que a todos les va a ir bien, en general. Entonces, chicos, bueno, pues me despido por el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente clase que va a ser el día lunes. Descansen, disfruten su fin de semana y los que aún no terminan su examen, pues me lo terminan en lo que resta de la tarde o en el siguiente día. Y Ana, te estoy pendiente con mandarte ese de biología, que sí te vas a tardar bastantito. ¿Sale? Se cuidan mucho, hasta luego, nos vemos. Adiós, José. Listo.